Te les bendiga. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de 2 Corintios, capítulo número 12. Y vamos a leer de los versículos 14 al 15. 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 14 y 15. El tema para este día es Pablo, un hombre que amó a sus hijos espirituales. Vamos a leer la palabra de nuestro Señor. Dice: He aquí por tercera vez estoy preparando para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no pueden atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das una vez más de poder estar juntos y meditar en tu palabra, Señor. Te rogamos que en esta hora nos des esa bendición que tienes para cada una de nuestras vidas. Y que bendigas este momento también, Señor, el cual realizamos en tu nombre, bendito Cristo Jesús de Nazaret. Sabiendo que tu palabra y tu promesa es cumplida, que donde 2 o 3 estén en tu nombre, ahí estás tú. Por eso en esta hora te damos la bienvenida y te pedimos, Señor, que tu misericordia toque cada corazón y cada vida a través de tu palabra. Bendice las vidas que habrán de oír esta palabra, Señor. Revélate a cada corazón y así también revela tu voluntad. Gracias, Señor, y amén. Y decíamos que el tema es Pablo, un hombre que amó a sus hijos espirituales. De todos es sabido que el apóstol Pablo no tuvo hijos. Él no se casó. Dedicó su vida completa al servicio de la obra del Señor, en servir al pueblo de Dios y atendiendo el llamado que nuestro Dios le había dado. Pero encontramos en las expresiones de Pablo hacia la iglesia, expresiones como a hijos, como de un padre hablando a sus hijos. Les decía: no os escribo para molestaros, sino para animarlos, como a hijos. Se refería también a la iglesia como hijitos. Y esto no podría provenir sino de un sentimiento que tenía en su corazón hacia la iglesia. En el ministerio que él desarrolló, había fundado muchas iglesias, las había confirmado, había establecido y levantado a los líderes, a los pastores que habían de dirigir esas congregaciones. Pero siempre en su corazón estaba aquel pueblo, aquella congregación que él había fundado. Y él no encuentra otra manera más de referirse a ese pueblo como a hijitos, como a hijos. Y él ocupa la figura de un padre hacia hijos, porque él ve y le dice a la iglesia que él los engendró por medio de la palabra. Es como aquellas vidas nacieron de nuevo al escuchar la predicación del apóstol Pablo. Y ese sentimiento y esas palabras no pueden surgir más que de un sentimiento de amor que haya en el corazón de una persona, de referirse a la congregación como a hijos, llamarle hijitos. Y en esta porción que hemos leído, él ocupa la figura, como ejemplo, la figura del padre, los padres hacia los hijos, para poner como ejemplo la manera de cómo él está dispuesto a servirles y a entregarse por ellos, porque los ve como unos hijos. Pero recordemos, y aún él más hace énfasis, que los ve como hijos espirituales. Dice el versículo 14: He aquí por tercera vez estoy preparando para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, dice el apóstol Pablo. Vemos que él tiene una intención de ir a la iglesia de Corinto, de visitar aquella congregación, y dice aquí: por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y seguramente
Para él no era difícil visitar la iglesia de Corinto porque él pasó aproximadamente un año en la iglesia de Éfeso. Solo tenía que embarcarse, atravesar y ya estaba en Corinto. Pero él le dice, estoy preparado para ir a vosotros. Porque para él la iglesia en Corinto era una iglesia de muy alta estima en su corazón. Aunque fue la iglesia que quizás mayores problemas le dio. Una de las congregaciones más rebeldes que hubo. Pero vemos que para él estos hijos, como todos en general, deben tener un alto valor para el padre, para los padres. Y la guía de estudio de la iglesia trata de adaptar este texto para aplicarlo hacia el cuidado, el trato de los padres hacia los hijos. Y toman como referencia cómo el apóstol Pablo ve a sus hijos espirituales. Pero Pablo los está viendo como hijos espirituales. Un pater de familia también debe tener en muy alta estima a sus hijos y considerar el valor que tiene uno de ellos. Dice la palabra de nuestro Señor que herencia de Jehová son los hijos. Y si proviene de parte de Dios, si provienen de parte de Dios, entonces debe dárseles el alto valor que se merecen. Pablo, el apóstol Pablo, recordemos de él cuál era su actitud y sus sentimientos antes de haber tenido un encuentro con Cristo Jesús. Él perseguía a la iglesia y dice que él cuando iba camino a Damasco en persecución de la iglesia, de los cristianos, dice que él respiraba amenazas y muerte, es lo que él respiraba. Había un profundo odio y deseo de muerte hacia la congregación cristiana. Pero ahora lo encontramos hablándole a la iglesia como a hijos y refiriéndose tan amoroso a la iglesia, diciéndole, hijitos. ¿Quién es capaz de transformar un corazón? Esto solamente puede suceder a través del encuentro con Cristo Jesús. Una transformación tan drástica en un corazón, quitar las amenazas y los deseos de muerte que la religión había puesto en su corazón, únicamente puede ser quitado a través de un encuentro con Cristo Jesús. Si una religión o alguien que practica religión siente odios y deseos de muerte en su corazón hacia el prójimo, simplemente porque no profesa su misma religión, entonces necesita conocer a Cristo Jesús. En la vida del apóstol Pablo fue tan drástico este encuentro que él llegó a considerarse como un padre espiritual a aquellos a los cuales había compartido la palabra y habían llegado a ser también unos cristianos. Mire, después de procurar la muerte de los cristianos, la cárcel, la persecución hacia ellos, después de respirar amenazas en contra del pueblo cristiano, por medio del encuentro con Cristo Jesús, él es alguien que se considera que ha engendrado hijos. Y en las iglesias que él fundó, dice hijitos. Y los tienen muy alto valor. Porque todo aquel que ha llegado a los pies de Cristo Jesús, todo aquel que ha llegado a una conversión al Evangelio, ha sido porque a nuestro Señor le ha placido enviarles a un obrero que les predique la palabra y que al escucharla conozcan a Cristo Jesús. Porque cada miembro en las congregaciones hemos tenido a alguien que nos compartió la palabra. Y tenemos a alguien que también pastorea las congregaciones. Entonces, debe dárseles esa alta estima, como también deben darla los pater familia en los hogares. El pater familia, el padre de familia, debe darle un alto valor a la criatura que engendró, una alta estima a los hijos que tiene, porque la palabra dice que son herencia de Jehová. Y si no se le da ese valor,
y la alta estima que merecen por ser hijos, como personas que son, entonces aquel padre necesita conocer a Cristo Jesús, para que su corazón también sea transformado y desarrolle ese amor y darles el valor que los hijos merecen. Mire cuántos padres que tienen hijos por un lado, por otro y por otro. Y luego dicen, no, pero estos son los de la casa, desconociendo a los demás. Y no saben si están enfermos, no saben si necesitan, aunque sea dirección, consuelo, protección. Y más aún si necesitan la instrucción y la guianza en el camino del Evangelio. Y se apartan de las relaciones con algunos de sus hijos y dicen, estos son los de la casa. De estos ya no supe, no sé dónde estarán, no sé cómo están. Otros, aunque teniendo a sus hijos con ellos, los tratan como a particulares, desahogando en ellos sus frustraciones y sus cóleras, generando rebeldía en los hijos. Rebeldía que los aleja de ellos por caminos de maldad, por caminos equivocados, y pueden estar tranquilos, como que si el que se fue o como el que se perdió fue la mascota de la casa. ¿Y qué fue de ese hijo? ¿Y qué fue de esa hija? Se puso rebelde. No, mejor diga, le volví el corazón rebelde. Los hijos tienen un alto valor y nuestro Señor quiere que los varones también tengan en alta estima a los hijos, que les den el valor que ellos se merecen. Es más, aún para el castigo, nuestro Señor llama a que se haga con medida, no desahogar la cólera, porque con un castigo humillante, con un castigo hiriente, no va a reparar daños, no va a recuperar lo perdido, y lo que va a hacer es perder un hijo o una hija. Vemos ese interés del apóstol Pablo por los hijos espirituales que tenía. Él no solamente dijo, bueno, ya cumplí, fundé la iglesia, establecí un ministro que les enseñe, yo ahora me voy a buscar otro rumbo y a fundar otras iglesias, y ustedes crezcan y ahí tienen su pastor y caminen ustedes solos. Su corazón estaba pendiente de cómo estaba caminando aquella iglesia. Él recibía noticias de cómo estaba aquella iglesia. Y su deseo era siempre visitarles. Siempre pasar viendo cómo estaban aquellas congregaciones. Y hoy les dice, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Aunque los hijos ya hayan crecido, aunque los hijos ya tengan autonomía, un padre no debe olvidarse. Porque aún de consejo, aún de una dirección, necesitan de alguna instrucción correctiva, que de una orientación necesitan. Vemos el caso de Job. Sus hijos ya, según lo que vemos, eran independientes. Y sus hijos hacían fiestas constantemente. Pero ¿qué hacía Job? Él intercedía por sus hijos. Y hacía cultos por sus hijos. Y decía, no sea que hayan blasfemado contra Dios, decía él. Estaba pendiente también de la vida espiritual de sus hijos e intercedía por ellos. Un pater familia debe procurar por el crecimiento espiritual de sus hijos y la intercesión por sus hijos y la vida espiritual de ellos. Pero a veces hay más castigo y castigos que destruyen la moral de los hijos. Hay padres que con los castigos hasta mandan al hospital a los hijos. O ni siquiera los mandan al hospital, ven cómo los curan allí porque si no los van a llevar presos. Pero hay más malos tratos que cuidado espiritual. Pero ahí están en las iglesias sirviendo. Ahí están en las iglesias hasta dando consejería, pueden estar algunos. Pero ahí están en la iglesia que son un trompo chillador, que en todo están y al servicio y a la obra. Y heme aquí, Señor. Pero que han destruido la moral de sus hijos en sus hogares. Primero los de la casa. El amor hacia de la casa. Los hijos y las hijas necesitan amor. Sí, necesitan disciplina y corrección, pero dentro de los límites de la razón, de la justicia, no a desahogar cóleras. Esta era una iglesia muy rebelde, al grado que estaban ya al apóstol Pablo y hasta estaban diciendo que él ni era apóstol. Pero Pablo
deseaba estar con ellos, deseaba ir a predicarles, deseaba instruirles, intercedía por ellos, se preparaba para ir a ellos. Dice, estoy preparado. ¿Qué implica esto? Que él le había pedido a Dios, que él le había orado a Dios, que él había ayunado, que él había buscado una dirección de cuándo debería ser el tiempo para ir a visitar la iglesia que él había fundado, a sus hijos espirituales en la iglesia de Corinto. Una preparación, la preparación constante de un pater familia para la relación con sus hijos es a través del alimento de la palabra del Señor. De pedir la dirección y la sabiduría a Dios para saber disciplinar, para saber instruir, para saber dirigir a sus hijos. Porque los muchachos, las muchachas se equivocan, le falta madurez, no tienen la experiencia que tienen los adultos. Yo recuerdo, mi pobre papá sufrió de esta manera con mi abuelo. Ellos no eran cristianos, por supuesto, cuando mi papá era niño, no eran cristianos. Y él se ausentaba de la casa, y no sabía si comían, si vestían, no sabía nada, simplemente se desaparecía. Dice mi papá en sus dichos, allá a los 50 años que venía a aparecer, decía él. Dice que le decían, los otros hipotes le decían, ahí viene tu papá. Dice que, ¡pum!, un dolor sentía en la boca del estómago. ¿Sí dice? ¡Pum!, un dolor en la boca del estómago sentía cuando decían que venía mi papá. ¿Cómo es posible que un hijo va a sentir una aflicción al saber que su padre viene, que su padre ha llegado, en lugar de ser una alegría? Porque ahí la disciplina eran patadas y mordidas, como dicen en El Salvador, ¿verdad? Si no se sabe ser padre, vemos cómo Cristo Jesús puede llenar de amor un corazón y transformarlo. Amén. Pablo era un perseguidor de la iglesia y ahora le dice a la iglesia, hijitos, nuestro Cristo Jesús es el que pone la gracia que necesitamos para todas las áreas de nuestra vida. Nuestro Señor Jesús es el que pone la gracia. Y Él se preparaba para ir a la iglesia de Corinto, para que nuestro Señor le pusiera esa gracia de dirigirse a esa iglesia, que era prácticamente una iglesia rebelde. Si hay rebeldía, si hay dureza en el corazón de los hijos, hay que prepararse para que nuestro Señor dé la sabiduría y saber cómo tratarlos, para no tratarlos con la manada, ¿verdad? Es decir, con el golpe, sino con la gracia que Cristo da a cada uno de nosotros, porque debemos reflejar aún en ellos, o reflejar que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Si todavía hay malos tratos hacia los hijos, si todavía hay palabras que pueden herirlos para toda su vida, y decimos ser cristianos, mejor hay que considerar si verdaderamente se es o no se es cristiano, porque se debe comenzar a brillar desde el hogar, a reflejar la luz de Cristo desde el hogar, no, como dicen, ser candil de la calle y oscuridad en la casa. Que en la iglesia todos creen que es el Padre perfecto, pero es un déspota en la casa con los hijos. Hoy no estamos refiriendo solamente a relación padres e hijos. Si no se le reconoce el valor que tiene cada hijo, primero como herencia de Jehová y como personas, entonces no hemos reconocido que nuestra vida está en las manos de Dios, porque es Dios el que nos da a los hijos. Es el Dios, nuestro Señor, que nos ha bendecido con la gracia que cada hijo trae a cada una de nuestras vidas. Y dice, y no seré gravoso, lo dice a ellos siempre en el versículo 14, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. El apóstol Pablo se había estado preparando para ir a visitarles, pero esta preparación, aparte de que era una preparación espiritual, también era una preparación material que él hacía para ir a visitar la iglesia de Corinto. Y les está anunciando que quiere visitarlos. Dice que esta va a ser la tercera visita, pero les dice, y no seré gravoso, es decir, que no va a ser una carga para ellos. No seré gravoso porque no busco lo vuestro. Es decir, que Él no les va a ir a visitar porque tenga un interés material en ellos,
que por lo que poseen, que por lo que ostentan, que por lo que le puedan regalar, que por lo que le puedan alimentar, Él les busca. Es más, Él dice, no voy a ser una carga para ustedes, no voy a ser gravoso para vosotros. Porque el amor de un padre hacia los hijos es desinteresado. Simplemente ama porque son sus hijos. Y Él les busca por el amor que les tiene. Les dice, no busco lo vuestro. Posiblemente, quizás era una iglesia que gozaba de una posición económica bastante buena, pero no iba por lo que ellos tenían. Y aquí le está hablando como un líder también de la iglesia a la congregación. Y está siendo claro en que no va por lo que ellos tienen, porque no busca ninguna clase de dádivas de parte de ellos. Aunque podría haber ahí hermanos, algunos, quizás muy pocos, que estuvieran muy dispuestos en compartir de lo que tenían con el apóstol Pablo. Pero él dice, yo no busco eso. Pues no pueden atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y en primer lugar, lo que decía, está hablando un líder espiritual hacia sus hijos espirituales. Y este es un ejemplo contundente que el apóstol Pablo pone. Pastores que habrían de venir de ahí en adelante. Qué bueno que todos los pastores fueran como el apóstol Pablo. Que todos los ministros y los líderes fueran como el apóstol Pablo. No andaba acercándose a las congregaciones que él había fundado, no porque allí estuvieran los hermanos que tenían una mejor posición económica y eran los que más aportaban o los que mejores dádivas podían darle. Él buscaba a las personas, buscaba al miembro, buscaba al hermano, buscaba al hijo espiritual, a fin de que ninguno de ellos se perdiera. Estoy seguro que para el apóstol Pablo no habían círculos íntimos, no habían círculos y clubes cerrados donde aquí solamente podemos participar los Richelieu y en otro círculo allá solamente las hermanitas encopetadas. No, en este círculo solamente pueden pertenecer los hermanitos que más aportan a la congregación. Como erróneamente se pueden ver esta clase de sectarismo en muchas congregaciones. Y solamente vemos que el ministro solamente corre para el mismo y el mismo y el mismo lugar y el mismo lugar y el mismo lugar. Y los hermanos que viven en las zonas más pobres nunca los visitan. ¿Por qué? Quizás porque ahí no le van a aportar lo que aportan por el círculo de las hermanas encopetadas. El apóstol Pablo pone un ejemplo y un estándar de ministro para vergüenza de muchos que solamente andan visitando por interés a hermanos donde solamente reciben buenos regalos. Pero este es un pecado. Es más, él procuraba ir y no ser ninguna carga para ellos, no ser gravoso para ellos. Les dice, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Porque él los está viendo como hijos y hijos necesitados. Ellos necesitaban alimento espiritual. Necesitaban madurar espiritualmente. Por lo tanto, él se preparaba. Y si la iglesia, la congregación, no estaba preparada para sufrir una carga, para ayudar al ministro levantado por Dios, no estaban preparados para eso, ¿cómo iban a estar preparados espiritualmente para que les llevara palabra de autoridad y palabra de exhortación? Pues el apóstol Pablo procuraba él poner su propia plata, su propio dinero, trabajar, hacer su propia inversión, su propio fondo para financiar sus viajes e ir a esa iglesia y no él ser una carga para la iglesia, aunque ésta tuviera la capacidad de poder financiar todos los gastos del ministro que había llegado. Y mire, que qué ministro, el perito arquitecto de la fe. Pero el apóstol Pablo se preparaba para no ocasionarle gastos, porque los veía como hijos. Porque aparte de ser una iglesia rebelde, que ya estaban comenzando a desconocer autoridad y a Pablo como apóstol, ahora si él llegaba esperanzado a lo que la iglesia rebelde podría
sostenerle, era para matar esa congregación, para disolverla. Pero eso dice él. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Ahora, llevando a la vida del pater familia. El pater familia debe ser previsor para sus hijos, de procurar el bienestar del mañana para sus hijos. Principalmente cuando sus hijos son pequeños, son menores de edad. Necesitan la guianza, necesitan la instrucción, la preparación para el futuro, la futura vida espiritual que habrán de vivir. Y si estén las capacidades económicas, también de prever para el sustento y la educación futura de los hijos. Porque si nuestro Señor bendice a algún padre para poder prevenir el futuro financiero de sus hijos, pues bendito sea nuestro Señor. Si nuestro Señor le provee y le da la sabiduría para que sea un padre previsor y pueda también el futuro económico de sus hijos. Y esto no está alejado ni fuera de la palabra de nuestro Señor. Vemos cómo nuestro Señor le dio la sabiduría a José para que fuera previsor en Egipto. Y esa previsión que él tuvo mediante la sabiduría de Dios permitió que Egipto fuera el único país que tuviera suficiente alimento durante el periodo de hambruna y escasez de comida, que hasta podrían vender a las naciones vecinas. Entonces la previsión no es algo que vaya en contra de la palabra del Señor. Por algo nuestro Señor le da sabiduría a sus hijos y a algunos le da la capacidad económica para que puedan tomar medidas previsorias financieramente. El apóstol Pablo lo hacía. Y lo hacía con sus hijos espirituales, principalmente, porque era una iglesia que con un poquito de carga era una iglesia que podría desplomarse. Imagínense Pablo, esta iglesia rebelde, que ya estaba desconociéndola y viene solamente con las manos vacías y sin haber orado, sin haber ayunado, sin haber pedido la dirección de Dios, a desarticular la iglesia hubiera llegado. Nuestro Señor le da la sabiduría y ha dado a cada uno de los padres los instrumentos y las herramientas para que pueda actuar de manera previsoria, tanto espiritualmente como también financieramente. Es nuestro Señor el que da la sabiduría. Dice, versículo 15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos, les dice. Era tan desinteresado el amor que tenía el apóstol Pablo para con la iglesia, para la congregación, que él estaba dispuesto a entregarse completa a la iglesia. En ese afán por entregarse, por instruir a la iglesia, por llevar la doctrina, la palabra de nuestro Señor, él expuso su vida a muchos peligros. A él lo apedrearon, al grado que lo dejaron tendido como muerto. A él el Espíritu de Dios le anunciaba que si iba a Jerusalén, a caer preso iba, y que hasta podía encontrar la muerte en Jerusalén. Y la iglesia se entristeció y le decían, no vayas, Pablo. Y él le dice a la iglesia que no le hablaran así, porque lo iban a desanimar también. Pero él lo hacía porque amaba a la iglesia, después de ser un perseguidor de ella, después de respirar amenazas en contra de ella, después de respirar muerte en contra de la iglesia, sentía un profundo amor hacia ella. Es que podría decir algún padre, no, es que a mí así me trataron de pequeño, a mí mi papá me trató con rudeza, a mí mi papá me trató de la patada, a mí mi papá me trató, me decía, mi papá era amargado y me trataba mal, yo no puedo ser diferente porque así fue instruido. Pero ese no es el estándar que nuestro Señor quiere que tenga el corazón del hombre. Nuestro Señor ha venido para llenar los corazones de su amor con su presencia, para hacer libres a todo hombre
que se encuentre bajo estas ataduras y llenarlo de su amor y transformarlo en una persona amorosa que refleje que verdaderamente el poder de Dios puede operar en los corazones de los que reciben a Cristo Jesús. Porque esto es lo que sucede con muchos, que a mí así me enseñaron. Dirán algunos, yo nunca recibí una caricia de mi papá. Yo nunca recibí una palabra de aliento o una palabra que me motivara de parte de mi papá. Es más, no recuerdo, podría decir otro, que mi papá alguna vez me haya dicho que me quería. Pero eso no es justificación para tratar con rudeza a los hijos. Más aún si hemos llegado a los pies de Cristo Jesús. Que porque así me trataron a mí, porque así me enseñó mi papá, que cuando me decían que mi papá venía ya por el desvío, yo sentía, y me avisaban, yo sentía un dolor en la boca del estómago. Así que así me trataron a mí, así tengo que tratar a esto porque así me educaron. Pues en el cristianismo, otra cosa. Y nuestro Señor pide a los padres que no castiguen a los hijos, causando rebeldía en sus corazones. Que no los desalentemos, sino que con amor y con sabiduría. Pero que así me enseñaron a mí, no sé de otra manera, podría decir alguien. Pues permita que nuestro Señor le enseñe. Permita que Cristo Jesús le instruya por medio de la operación del Espíritu Santo. Y si algún padre ha creado hijos rebeldes por causa de la manera en cómo los ha tratado o los ha corregido, pídales perdón a sus hijos. Y pídale la dirección a Dios para que sus hijos tengan el Padre que se merecen, el Padre que Dios quiere que tengan de Jehová. Y Dios no ha dado esta herencia para que venga a sufrir o para que tengan una vida desvalida, cuando nuestro Señor puso un pater familia por encima de ellos. Y deben de saber que de esto darán cuentas a Dios, darán cuentas a Jehová de la herencia que Él le dio. Porque ¿cómo se podrá sentir un hermano que es el hermanito intachable en la iglesia, pero sus hijos se han perdido por causa del trato que les ha dado? Y pensando que va a entrar a la presencia de nuestro Señor, considerando que va a gozar de la patria celestial, ¿y qué le va a responder a nuestro Señor cuando le diga y le pregunte, ¿dónde están los hijos que te entregué? ¿Dónde están los hijos que te di? ¿Qué le va a decir? Señor, los perdí. Será tremenda cosa estar delante de la presencia del Señor con ese tipo de respuesta. Pues ahora es tiempo de corregir las actitudes de los padres hacia los hijos si no son las adecuadas. Tiempo de pedir perdón a los hijos si no se les ha tratado de la manera correcta. Y tiempo de prepararse con la palabra del Señor, la dirección del Espíritu Santo, y llenarse del amor de Dios para que su descendencia tenga el Padre que Dios quiere que sus hijos tengan. Cristo Jesús ha venido para libertar a los cautivos. Y es el único que puede sanar el corazón de todo padre para que tenga un diferente trato a sus hijos. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, con la cual nos instruyes y nos muestras cuál es tu voluntad, Señor, y la actitud que debemos tener hacia nuestros hijos. Te pedimos, Señor, que dé sabiduría a cada uno de los que somos padres para instruir a nuestros hijos. Que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe. Que la sabiduría que tú das, Señor, sea la que nos dirija. Bendito Señor, te pedimos que sanes toda herida, que tenga todo pater familia, por la manera en que fue educado, fue tratado, y que quiera replicarla hacia sus hijos. Si alguno, Señor, va a dirigirse hacia sus hijos, pidiéndoles perdón por la manera en que los ha tratado, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo opere en esa relación. Vuelve, Señor, el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres. Sana toda herida, Señor. Opera, mi Dios bendito. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, y amén.